Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de una resistencia equivalente en LabVIEW. ¿Listo? Creamos nuestro nuevo instrumento virtual en LabVIEW. Y bueno, primero que todo tenemos que ver en general cómo se halla la resistencia equivalente. Entonces, cuando yo tengo una serie de resistencias equivalentes que pueden ser 2, 5, 10, 20, n resistencias, para hallar la resistencia equivalente, pues depende si la voy a hallar en serie o en paralelo. Cuando yo tengo n resistencias en serie y quiero hallar la resistencia equivalente en serie, entonces yo digo que la resistencia total o la resistencia equivalente es R1 más R2 más RN, ¿sí? Es decir, voy a sumar todas las resistencias que encuentre en mi arreglo, sean 5, 10, 20, 30, todas las voy a sumar y con eso hallo mi resistencia equivalente en serie. Cuando es en paralelo, la resistencia equivalente la hallo de otra forma. Yo tengo que hacer 1 sobre, y acá nuevamente 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más más 1 sobre Rn, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones que van a regir cómo se halla esa resistencia, ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? Eh, Cuando yo quiero implementar estas ecuaciones en LabVIEW, por ejemplo, pues tengo que mirar funciones que me sirvan para operar con elementos de los arreglos, porque voy a usar arreglos para determinar las resistencias a las que les quiero hallar su equivalente, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta estas ecuaciones para que vayamos a LabVIEW y las resolvamos allá usando las funciones que nos da LabVIEW. ¿Listo? Entonces pasamos nuevamente acá a LabVIEW y lo que tenemos que hacer primero pues es crear un arreglo, ¿cierto? Entonces tenemos un control numérico y tenemos en el data containers un array, ¿cierto? Yo voy a crear primero mi arreglo de resistencias, por ejemplo estos, ¿sí? Digo que estas son mis resistencias y sobre este arreglo voy a hallar la resistencia equivalente tanto en serie como en paralelo. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Yo puedo ejecutarlo y ingresar aquí uno por uno. Que esta es 20, que esta es 30, que esto es 220 y sobre esto hallar esos valores. Pero esto no me da mucha versatilidad porque yo, por ejemplo, si yo pongo acá el arreglo así y lo ejecuto, el usuario no va a poder poner más de 5 resistencias porque está obligado a lo que yo deje ver en pantalla, ¿sí? Si él quiere poner 10 resistencias no lo va a poder hacer. Entonces aquí es donde nos vamos a mirar ejemplos en los que yo puedo agregar y eliminar elementos de este arreglo, ¿sí? Entonces yo puedo coger y acá introducir un control numérico que le digo que se va a llamar nuevo elemento, listo, y voy a ingresar dos botones, ¿sí? Voy acá booleano y le digo que botón de OK y acá le doy otro botón de OK. ¿Para qué me van a servir esto? Pues yo le voy a decir que me va a servir para agregar un elemento y este para eliminar un elemento. ¿Listo? De esta forma pues yo agrego y elimino los elementos que yo quiera de mi arreglo y sobre eso ya hago las operaciones. Entonces estos botoncitos pues me sirven para ejecutar una operación una sola vez, ¿sí? Cada vez que yo presiono este botón de agregar o de eliminar, hago una tarea una sola vez. Entonces para eso uso una estructura case, ¿sí? Para este sería otra estructura case y yo conecto
los botones a ese case. ¿Listo? Entonces cada vez que yo presione agregar se me va a ejecutar lo que yo tenga acá adentro, y cada vez que presione eliminar se me va a ejecutar lo que yo tenga acá adentro. Entonces cuando yo quiero agregar un elemento, hagamos ese ejemplo, yo, pues si ustedes se van acá a la parte, a la paleta de funciones de la view, yo tengo una sección dedicada solamente a un array, a los arreglos, ¿sí? Y aquí tengo muchas funciones que me van a servir para diferentes cosas, ¿sí? Ustedes pueden, aquí tengo el index array, por ejemplo, que me sirve para tomar un elemento del arreglo. Este array size me va a servir para determinar el tamaño del arreglo. Este replace subset, insert into array sería para insertar un elemento, ¿sí? Este nos podría servir. Inicializar un arreglo, borrar de un arreglo, ¿sí? Yo voy a usar en este caso el build array, ¿listo? Esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas, ¿listo? Pueden usar otro tipo de funciones, pero la idea es que yo tengo acá mi arreglo de resistencias, ¿sí? Bueno, para que me quede más sencillo, yo le puedo dar aquí en clic derecho y le doy en create y variable local para que yo pueda manipular esto acá dentro, ¿sí? Así no tenga, para no tener que cablear la resistencia hasta acá, sino me quede un poco más organizado. Le doy en create, local variable, y acá voy a poner otro, ¿sí? Si ustedes ven, el cablecito está acá entrando, lo necesito que esté saliendo para yo leer ese valor. Entonces le doy acá en change to read, y lo mismo acá en clic derecho, change to read, ¿listo? Entonces yo voy a ingresar esto acá al bloquecito de build array que ingresé, y lo voy a expandir, ¿sí? Paso acá el mouse y lo expando para que hayan dos elementos, y en el segundo elemento voy a poner ¿sí? Este nuevo elemento que le voy a agregar. Nuevamente le puedo dar en clic derecho, create, local variable, lo pongo acá, le doy clic derecho y le doy en change to read. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si le damos aquí en help, show context help, y lo ponemos sobre mi build array, él me dice su función, me dice que concatena múltiples arreglos o agrega los elementos a un arreglo, ¿sí? Entonces aquí me da el ejemplo, que yo tengo acá un arreglo y acá pongo un elemento, y él lo que me hace es unirlos, ¿sí? Agrega este elemento que yo le puse acá abajo al arreglo que está acá arriba, ¿sí? Entonces básicamente aquí él me va a tomar el estado actual, digamos que tengo estos tres elementos y yo le quiero agregar un elemento, entonces le pongo aquí, no sé, 20, ¿sí? Y le doy acá en OK, en agregar, entonces él me ejecuta lo que está acá y toma ese arreglo de resistencias y le agrega ese nuevo elemento usando esta funcioncita. Entonces el resultado de esta operación yo quiero que lo vuelva a poner en mi arreglo de resistencias, entonces yo le doy aquí en clic derecho, create, local variable, y acá lo pongo de esta forma, lo conecto a esa salida, para que una vez yo agregue el nuevo elemento, él lo vuelva a agregar al mismo arreglo de resistencias, ¿sí? Entonces aquí estoy usando el mismo arreglo de resistencias tanto para la entrada como para la salida, simplemente le estoy agregando el elemento no, ¿sí? Y yo al ponerlo acá, pues este solo se va a ejecutar una vez que yo oprima este botón. ¿Listo? Bueno, aquí bueno, aquí me saca el error por la resistencia, entonces vamos a eliminarla para mirar cómo está quedando nuestro programa. Entonces, yo tengo un nuevo elemento que es 20 y le doy acá en agregar. Vean, ustedes tomó lo que ya teníamos, le agregó el nuevo elemento y lo puso otra vez en el arreglo de resistencias. Y ahora yo le pongo acá 50, entonces él lo agrega, ¿sí? Acá yo le estoy agregando más elementos, sino que él solo me está mostrando los primeros 5 debido al tamaño que yo le puse en el panel frontal. Entonces, ¿cómo puedo aumentar también ese tamaño? ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer que una vez yo le ponga más elementos, él me los muestre, que no se quede fijo en un número de elementos? Entonces yo puedo usar otro elemento, otra función del arreglo que se llama array size, ¿sí? Para saber qué tamaño tiene ese arreglo, ¿listo? Entonces, si yo le voy agregando
elementos a mi arreglo de resistencias, él me va a ir cambiando este número. Entonces ahí le creé un indicador y si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy acá, en este momento me dice que tiene 17 elementos y si yo le doy en agregar, vean que sigue aumentando, ¿sí? Porque ahora tengo 27 elementos. ¿Listo? Entonces ese array size me va a servir para determinar el tamaño que yo quiero mostrar en el panel frontal. ¿Y cómo hago eso? Yo le doy acá al clic derecho, aquí le doy en Create y le doy en Property Note, ¿sí? La View nos da estas opciones de cambiar dentro de la misma programación, dentro de la misma ejecución, algunas propiedades de las funciones, de los bloques, de los arreglos, etc. Y aquí me da todas estas opciones. Me da que el label, me da que si el valor, que si quiero cambiar el valor, que si quiero cambiar, bueno, unos controles, bueno, unos valores de índice, etc. Y yo puedo cambiar acá el número de filas y el número de columnas, ¿sí? Número de columnas y número de filas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo el arreglo de esta forma y yo quiero mostrar más elementos, yo quiero cambiar el número de filas que estoy mostrando. Si yo quisiera cambiar el número de columnas, sería acá de forma horizontal. ¿Listo? En este caso, pues los tengo de forma vertical. Entonces, nuevamente, Create, Property Note y le doy en número de filas. Entonces yo quiero que este número de filas cambie de acuerdo con el tamaño de ese arreglo, ¿sí? Entonces yo le aquí en clic derecho le doy Change All to Right y conecto lo que sale del array size a ese número de elementos. Y yo cuando lo ejecuto, ustedes se dan cuenta que ahora él me cambia este tamaño automáticamente, ¿sí? Yo cuando le doy acá en agregar, él, si ustedes ven acá, él me va cambiando ese tamaño. ¿Listo? Si yo le doy acá, no sé, 25, él me agrega el elemento y como agrega el elemento cambia el tamaño del arreglo y como cambia el tamaño del arreglo cambia esta propiedad que es el número de filas. Entonces ya lo veo de una forma más sencilla. ¿Listo? Otra cosa que puedo hacer, bueno, yo puedo tomar esto y encerrarlo todo en una estructura while, ¿cierto? Que es como una práctica para siempre encerrar nuestros programas en este tipo de estructuras while para que él ingrese, o sea, él ejecuta, ingresa a este while y se queda ejecutando indefinidamente hasta que yo le pueda dar aquí en clic derecho y crear control. Entonces él se queda infinitamente, o bueno, se queda indefinidamente ejecutando lo que yo tengo acá adentro, ¿cierto? Hasta que yo le dé clic al botón stop. ¿Listo? Entonces yo le doy acá en ejecutar y yo cuando le doy stop para mi programa. Esta es una buena práctica para todos los programas, siempre lo encapsulan, todo su programa lo encapsulan en un while. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer en este caso? También yo puedo ingresar acá un elemento que se llama Initialize Array, ¿cierto? Entonces aquí vamos y le damos en que me inicializa el arreglo. Aquí pongo los elementos que yo quiero con los que se inicialice el arreglo. Entonces le puedo dar acá en numeric constant, ¿listo? Y lo conecto a estos dos puntos, ¿listo? Acá le doy en clic derecho a la resistencia y le doy en Create Local Variable y lo conecto a la salida. ¿Qué estoy haciendo con este pedacito de código? ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy inicializándolo, entonces veamos qué nos dice la función. Crea un arreglo n-dimensional y los inicial y a todos con lo que usted ponga acá en la entrada de arriba. ¿Listo? Entonces esencialmente le estoy diciendo inicialíceme ese elemento con 0 y el tamaño va a ser 0. ¿Listo? Entonces básicamente
me va a resetear todo lo que yo haya puesto acá, ¿sí? Eso lo pongo pues en este caso cuando ya agregué muchos elementos y quiero, pues detengo el programa y lo ejecuto nuevamente y él ya me borra todo eso, ¿sí? Cada vez que lo ejecute, él me borra todo eso debido a lo que le puse acá en este pedacito abajo. Entonces, cuando yo ejecuto el programa, él ingresa acá, inicializa todo con cero, le deja un tamaño de cero y por eso me aparece de esta forma la resistencia. Y yo cuando empiezo a agregar elementos, pues ahí sí empieza a hacer esa operación. Entonces, él hace esto una vez, ingresa a este while que está acá, ¿listo? Ingresa a este while y esto se queda ejecutándolo continuamente hasta que le den stop, hasta que le den este botón de stop. ¿Listo? Entonces esto solo me lo ejecuta una vez al inicio del programa. Es importante que lo sepa. Listo, entonces yo ya tengo acá la parte de agregar, ¿sí? Yo aquí ya estoy agregando elementos. Ahora lo que tengo que hacer es eliminar. Entonces vamos a organizar acá. Vamos acá en la parte de eliminar. Y para eso tengo un bloque específicamente diseñado que se llama delete from array. Entonces básicamente, bueno, démosle help, show context help, lo seleccionamos y me dice borra un elemento o subarreglo de un arreglo de un tamaño, ¿sí? O sea, el tamaño que uno le especifique, empezando en el elemento índice, ¿sí? O sea, yo le digo en qué índice quiero borrar el elemento y cuántos elementos, aquí en donde dice length, ¿listo? Entonces, básicamente, el índice es como si ustedes ven, estos son como unas casillitas, ¿sí? Como unas casillas, y el índice es el que me dice en qué casilla está el elemento. Por ejemplo, este primero, aquí empieza de 0, este sería la casilla 1, la casilla 2, la casilla 3, la casilla 4, la casilla 5, la casilla 6 y la casilla 7, ¿sí? Entonces de 0 a 7, ¿listo? Entonces si yo quiero saber cuál elemento hay en la casilla 2, entonces yo digo acá 0, 1, 2, entonces está un 25, que bueno, yo lo puedo cambiar, no sé, a un 12, ¿sí? Entonces en la casilla 2 habría un 12, ¿listo? En la casilla 3 había un 25, en la casilla 4 habría un 25 también, ¿sí? Esa casilla es lo mismo que el índice, simplemente nos ayuda a ubicarnos dentro del arreglo si yo quiero extraer un dato o en este caso borrarlo, ¿listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo darle clic aquí, clic derecho, create, local variable, clic derecho, change to read, y de este arreglo, del de resistencias, es de donde yo quiero borrar un elemento, entonces lo cableo acá, ¿listo? Después que me decía ya, que yo tengo que darle cuántos elementos quiero borrar, entonces yo le doy acá en clic derecho, le puedo dar en una constante, y le digo que es 1, o sea, yo quiero borrar solo un elemento, ¿listo? Y el siguiente de acá es el índice, en qué índice quiero borrarlo, entonces si yo acabo de agregar este elemento y él se me agrega acá al final, pues yo quiero borrar ese último elemento también, ¿listo? Ese último elemento es el que quiero borrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá hay 2, 4, 6, 8 elementos y el índice está desde 0 hasta 7. O sea, hay 8 elementos, pero yo quiero borrar el elemento que está en el índice 7, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé el tamaño? Entonces, acá tengo el array size, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a ingresar este bloquecito que me dice decrement y lo voy a cablear con lo que sale del array size, ¿listo? Y eso lo conectamos al índice, ¿listo? ¿Por qué hacemos eso? Como les decía, aquí el array size me dice que el tamaño de mi arreglo es 8, ¿cierto? Pero yo quiero eliminar el elemento del último índice que es el 7, o sea, 8 menos 1. Si el tamaño fuera 10, entonces sería 10 menos 1, 9, del índice 9, ¿sí? Eso pasa pues porque acá iniciamos a contar desde 0. Este sería el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces siempre va a ser el tamaño menos 1. Entonces yo tomo el tamaño, esto lo obtuve de acá. Acá adentro pongo este decrement
que básicamente lo que me hace es tomar lo que yo le ingrese y restarle 1. Entonces aquí sería 8 menos 1, 7. Y ese es el índice del que quiero borrar. Y acá nuevamente entonces le doy clic derecho, Create, Local Variable, y pues lo que acabo de borrar nuevamente lo asigno a ese arreglo de resistencias para que siempre se me haga sobre este mismo arreglo. ¿Listo? Entonces aquí yo ejecuto nuevamente. Si ustedes ven, nuevamente se resetea. Yo le doy aquí en agregar y yo le doy aquí en eliminar, y él siempre me va a eliminar el último elemento. Aquí este 12 por ejemplo lo agrega al final, y si lo elimino, lo elimina del final. ¿Listo? Entonces aquí yo ya estoy agregando y quitando elementos de mi arreglo de resistencias. Ahora lo que tengo que hacer es hacer las operaciones que aparecían acá, ¿sí? Primero, para hacer la resistencia en serie, pues básicamente lo que hacemos es sumar todo, ¿cierto? Entonces eso es muy sencillo. Si ustedes recuerdan de actividades anteriores, ya hemos visto cómo sumar elementos de un arreglo. ¿Listo? Entonces yo lo único que hago es sacarle clic derecho en Numeric y tenemos este elemento, Add Array Elements, ¿sí? Entonces simplemente yo tengo mi arreglo de resistencias y sumo todo lo que haya en ese arreglo de resistencias. Acá le voy a dar en crear indicador, y esto sería la resistencia equivalente en serie. ¿Listo? Simplemente sumarlos todos. Ahí tendríamos ya la primera parte. La resistencia equivalente en paralelo es un poquito más difícil porque ustedes ven que primero tengo que hacer 1 sobre cada elemento, ¿sí? 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, etc. Y después tengo que sumar todos esos elementos. Y después de eso tengo que hacer 1 sobre esa suma. ¿Listo? Entonces primero hagamos esta parte de 1 sobre cada elemento. ¿Listo? O sea, yo tengo que tomar cada elemento del arreglo, ¿sí? Desde el índice 0 hasta el índice n, ¿cierto? En este caso sería 0, 1 y 2, y hacer 1 sobre ese elemento. Para eso, una forma de hacerlo, ¿no? Les recuerdo que hay muchas, es usar este index array. ¿Listo? Este index array me toma un arreglo y me devuelve el elemento que esté en el índice que yo defino. Entonces si yo le doy que sea el índice 1, entonces me va a retornar 25. ¿Listo? Con ese va a ser la principal función que vamos a usar. Entonces, bueno, yo quiero tomar cada uno de esos elementos, y para eso necesito otra estructura que es el for. ¿Listo? Ese for lo que hace es que empieza a hacer bucles, ¿cierto? Empieza a hacer ciclos, y cada vez que hace un ciclo, él me lo muestra acá en esta i. Entonces aquí me va a mostrar el número de ciclo que se está ejecutando. Y en esta n va a determinar cuántas veces va a hacer ese ciclo. ¿Listo? Entonces i es la iteración, en qué ciclo voy, y n es el número total de iteraciones que va a hacer. ¿Cuál es el número total de iteraciones que quiero hacer? Pues el tamaño de mi arreglo. ¿Listo? Ese es el número de iteraciones. Y acá yo ingreso el bloquecito de index array. ¿Listo? Creo nuevamente una variable local, create local variable, clic derecho, change to read, porque pues sobre este arreglo de resistencias es sobre el que quiero trabajar. El índice del que quiero extraer el elemento me lo va a dar este i. ¿Listo? Porque él empieza 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, él cuando hace esos ciclos empieza este i de acá, empieza a contar. Entonces pues acá me sirve perfecto. Entonces digamos él empieza a ejecutar y empieza en el índice 0. O sea, él extrae acá el elemento. Y yo lo que quiero hacer es que con cada uno de esos elementos lo quiero hacer la operación de división, ¿sí? Entonces yo quiero hacer, aquí le doy crear constante, le doy que sea 1, y aquí estoy haciendo 1 sobre cada uno de los elementos.
¿sí? Entonces empieza el bucle for, entonces él empieza a extraer elemento por elemento de ese arreglo de resistencias y hace esta operación, 1 sobre ese elemento. O sea, estamos haciendo esta partecita de abajo, ¿sí? Todavía no estamos sumando, ¿no? Hasta ahora estamos hallando 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, etc. ¿Listo? Todavía no las estamos sumando. Pero ya hicimos ese primer pasito. ¿Listo? Para sumarlas, yo puedo hacer acá un clic derecho y le doy en Add Shift Register. Y esto lo que me hace básicamente es que me va a guardar datos entre ciclos. ¿Listo? Yo le doy acá en clic derecho, le doy en Numeric y le doy acá en Numeric Constant. Esto lo conecto acá. ¿Listo? Y acá agrego un bloque de suma. ¿Listo? Entonces, aquí es donde voy a hacer ya toda la suma que está abajo en el denominador. ¿Listo? Entonces, tomo esto acá y lo sumo con este elemento de acá y esto lo asigno acá. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Como les dije, acá en este pedacito yo hice 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, etc. Ahora yo quiero sumar esos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Yo quiero hacer esa suma. Este Shift Register lo que me va a permitir es que yo hago acá. Él inicia en 0, ¿listo? Estamos en el primer bucle. Entonces yo extraigo el primer elemento y hago 1 sobre R1, ¿listo? Aquí él va acá y se suma. En este caso se suma con el 0 porque estamos en el primer bucle, ¿listo? Y entonces sería 0 más 1 sobre R1. Y esto el resultado de eso lo asigna acá, ¿listo? En el siguiente bucle ese dato viene por acá, digamos que da la vuelta e ingresa por acá. Entonces yo aquí tengo 1 sobre R1. En el segundo bloque, este pedacito me hace es 1 sobre R2. Entonces aquí está 1 sobre R2 y lo sumo con este dato que venía acá, que es 1 sobre R1. ¿Listo? Y acá este resultado ya sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, en el siguiente ciclo lo que entra acá es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y este pedacito sería 1 sobre R3. Entonces él básicamente me está haciendo esas sumas, ¿sí? Usando ese Shift Register. Entonces ese Shift Register me almacena lo que yo tenga acá, en este pedacito me lo almacena y lo ingresa por acá en el siguiente ciclo, ¿listo? Entonces aquí yo ya tendría esta partecita, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R, ¿sí? La ventaja de usar este bucle for y de usarlo que esta n sea el mismo tamaño del arreglo es que él me va a recorrer todo el arreglo, no importa cuál sea el tamaño, si el tamaño es 100 o si el tamaño es 5. Con este bucle for yo voy a hacer estos ciclos continuamente dependiendo del número de elementos que haya en el arreglo de resistencias. ¿Listo? Entonces pues yo ya tengo 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Y qué nos dice la ecuación? Que al final yo tengo simplemente que hacer acá 1 sobre todo eso. Entonces tengo la adición, aquí hago clic derecho, crear constante, 1, y acá conecto al final para que todo lo que este cablecito que yo conecto acá va a obtener todo lo que está después de cumplir este ciclo, ¿sí? Entonces aquí va a ser 1 sobre R1, 1 sobre 1 más R1, 1 más R2, 1 más R3, etc. Entonces aquí básicamente ya tengo toda la ecuación. Aquí estaría 1 sobre todo esto. Que todo esto lo hago dentro del bucle for. ¿Listo? Y listo. Entonces ya aquí le puedo dar clic derecho, crear indicador, que sería este. Y esta sería la resistencia equivalente en paralelo. ¿Listo? Y ahí tendría ya mi ejercicio. Entonces yo lo ejecuto, agrego un nuevo elemento, elimino elementos y ustedes ven que este valor se me está actualizando. Entonces hay páginas web en las que ellos hacen automática, bueno, crean como calculadoras así similares en las que uno halla la resistencia en serie y en paralelo, entonces las pueden usar para verificar que estos resultados sean los correctos. ¿Listo?
Pero ustedes ven que cada vez que yo agrego o elimino un elemento, automáticamente se me actualiza estos datos. Listo, y yo le puedo agregar acá el elemento que yo quiera y agregar cuantos elementos quiera. Lo mismo eliminarlos. Entonces, de esta forma nos queda un programa muy versátil donde el usuario, el que lo vaya a usar, pues no está limitado a una cantidad fija de resistencias. ¿Listo? Y va a tener la libertad de agregar y eliminar elementos. Entonces, así básicamente quedaría ese ejercicio. Importante, ahí en las guías, o bueno, de pronto se les pide más adelante un ejercicio donde tengan que hacer inductancias equivalentes o capacitancias equivalentes. ¿Listo? Las inductancias y capacitancias en serie y en paralelo van a tener ecuaciones muy similares a estas. ¿Listo? Recuerden eso. Sino que aquí ya no estaríamos hablando de resistencia, sino de capacitancia o de inductancia según sea el caso. Pero las ecuaciones van a ser casi calcadas de esto. Entonces, si les piden hacer inductancias o capacitancias en serie y en paralelo, pueden basarse en este programita que ya hicimos acá. ¿Listo? Porque va a ser extremadamente similar. Solo tenemos que analizar esas ecuaciones y mirar a ver si son iguales o no y que hay que cambiarlas. Pero aquí tendrían ya el 99% del ejercicio si les piden inductancias y capacitancias. Muy importante. Listo, muchachos, entonces bueno, espero que este video les haya servido, que me extendí un poco, pero es para que entiendan bien qué hace cada bloquecito y por qué se hace cada paso de lo que se dice en el programa. Entonces espero que esto lo puedan replicar, lo entiendan y les sirva para el desarrollo de sus actividades del curso.